Bueno, en este video vamos a ver capacitores de desacople, que lo vamos a tener bastante en nuestros circuitos. Entonces, los capacitores de desacople son utilizados para desacoplar o separar una parte del circuito de otra. En nuestro caso, los vamos a usar principalmente para separar el circuito de polarización del circuito de señal. Entonces, si tenemos un capacitor, lo que nos va a interesar va a ser la reactancia capacitiva del capacitor, que vendría a ser el equivalente en valor de resistencia que ofrece ese capacitor. Por eso la unidad es en ohms, ¿está bien? Y se calcula como 1 sobre 2pi por frecuencia por la capacidad del capacitor en faradios. Entonces, a partir de la reactancia capacitiva vamos a poder analizar lo siguiente. Primero vamos a analizar la polarización. La polarización que llamamos siempre es equivalente a decir continua. ¿Está bien? Entonces en continua sabemos que tenemos frecuencia 0. Una señal de continua tiene frecuencia 0. Entonces si agarramos la frecuencia y la metemos en la fórmula que acabamos de ver, nos queda XC, es decir, reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi por 0 por C. Entonces nos quedaría 1 dividido 0. Esto quiere decir que la reactancia capacitiva tiende a infinito. Siempre que tengamos frecuencia 0, es decir, que estemos en continua. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el capacitor en continua se comporta como una llave abierta. Vamos ahora a analizar en señal, es decir, en alterna. Estas dos son dos formas que vamos a usar bastante. El tema de separar en polarización, que es continua, y en señal, que es en alterna. Una señal, que nos referimos a una señal en alterna, vamos a tomar el caso extremo, con una frecuencia muy alta, es decir, frecuencia infinita, o tendiendo a infinito, una frecuencia muy alta. Si agarramos e involucramos la frecuencia tendiendo a infinito en la ecuación de la reactancia capacitiva, vamos a ver que nos queda 1 dividido 2pi por infinito por C, si se me permite poner el infinito como si fuera un valor. Esto nos va a dar que es 1 dividido un número muy grande, por lo tanto la reactancia capacitiva va a tender a 0. ¿Estamos? Entonces eso quiere decir que un capacitor en señal es equivalente a una llave cerrada. Para terminar de asociarlo bien, acuérdense que la reactancia capacitiva tiene la unidad ohms, es decir, un capacitor en continua es una resistencia de infinitos ohms. Por eso se asocia a la llave abierta que vemos arriba. En cambio, un capacitor en señal, con una señal considerable, ¿no? No hace falta que sea tendiendo a infinito, ya lo vamos a ver más adelante, pero con una señal es una resistencia de 0 ohms. Por eso es una llave cerrada. Entonces, a partir de este concepto, vamos a ver un ejemplo de un circuito monoetapa. Más adelante ya vamos a ver más detalladamente el circuito, así que ahora nos vamos a centrar en la polarización. Este es un circuito básico monoetapas en configuración de emisor común. Ya vamos a ver más adelante las configuraciones, pero ahora lo que nos interesa es analizar la polarización. Entonces, a partir de este circuito, lo que vamos a hacer es, como dijimos anteriormente, en polarización, o sea, en continua, los capacitores son equivalentes a una llave abierta. ¿Estamos? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer, como estamos analizando la polarización del circuito, es decir, la continua, lo vuelvo a repetir, los capacitores van a ser equivalentes a una llave abierta. Entonces, vamos a redibujar el circuito con esa premisa de que los capacitores sean una llave abierta. Me queda esto que tengo acá. ¿Está bien? Fíjense que el circuito queda separado, como estamos viendo el tema, capacitores de desacople, queda desacoplado, entonces nos queda finalmente separado el circuito de continua, o sea de polarización, con el circuito de señal, o sea de alterna. Fíjense que ahí queda en rojo, separado,
con los capacitores abiertos el circuito de polarización que habíamos visto el otro día. Y si seguimos, es decir, podemos extraer ese circuito y nos queda el circuito que vemos ahí. Finalmente, para continuar, lo que hay que hacer es aplicar Thevenin, como ya vimos en la clase anterior. Bueno, seguiremos más adelante con otros videos.